Hola a todas. Esta es la segunda parte de nuestra serie de cómo hacer una fufucha personalizada. Estamos haciendo Luna en el momento. En el video anterior acabamos de dar todos los materiales que vamos a utilizar y unos tips de cómo hago yo para dibujar los ojos y la boca y las cejas. Voy a colocar el link, creo que acá en la parte de arriba, o si no también va a estar en la descripción del video. En esta segunda parte vamos a dibujar los ojos y la carita en el foam y en la bolita. Entonces vamos a empezar. Primero que todo, ustedes si quieren la pueden dejar así redondita, si les gusta. Yo le voy a dar un poquito más de forma. Esta es la bola que vamos a usar. Yo normalmente voy a usar la de 4.8 centímetros de diámetro, pero ustedes pueden usar la que quieran. Vamos a necesitar el bisturí y lo primero que voy a hacer, con un marcador para que lo puedan ver. Es en la mitad de la bolita van a hacer una lineecita, más o menos así. Maybe un poquito más. Ahí. So, como pueden ver, hay un espacio en este lado y hay un espacio en este lado. Y en la parte de arriba, más o menos acá. Esto es lo que le voy a quitar. Es poco. Si lo miramos de lado, es un tricito. La idea no es que quede todo este lado, que se vería súper inclinada. Vamos a quitar solamente un pedacito. Entonces van a ver que sobra un poquito acá, sobra un poquito acá, sobra un poquito acá. Y vamos a tomar nuestro bisturí. Con mucho cuidado vamos simplemente a hacer esta parte y a quitar el poquitico. Les aconsejo que si no lo han hecho, empiecen de a poquitos, porque no quieren dañar la bolita. Miren, esa es la curva. Una vez hayan hecho este cosito, voy a suavizar estas esquinas muy poquito. Miren que solamente voy a cortar un tricito de nada, simplemente a suavizarla, que no quede en punta. Esto igual lo podrían hacer si quieren con el papel de lija que vamos a utilizar enseguida. También podrían hacer eso. Ahora vamos a utilizar el papel de lija y con cuidado, no hagan demasiado fuerte porque dependiendo del material de la bola pueden destrozarla. Entonces esta es una lija suave y vamos a hacerle también suavemente y vamos a suavizar. En vez de quedarme like así y derecha, quiero que haga así una curvita. Eso es lo que estoy tratando de hacer con la lija. Entonces no sé si alcanzan a ver. Voy a tratar de... Sí, ahí. Mira, hay una curvita acá. Y vamos a hacer... a quitarle simplemente en la parte de arriba y en los lados. Simplemente es quitarle esa esquina tan fuerte que tiene. Voy a hacerle un poquito acá al frente también, nomás para garantizar de que no hay icopores, pedazos de icopor como salidos, para que no se vayan a ver. Pues tiene que quedar completamente plana. Una vez que ya hayamos hecho eso, voy a quitar todo esto, vamos a termoformar la pieza. Yo normalmente utilizo una copita que le robé a mi esposo de licor. Le pegué un par de foamies, lo pueden ver ahí, para que cuando apoyo la bola no vaya a dar la forma de la copa. Y normalmente, si esta es mi parte de adelante, empiezo a termoformar siempre la parte de atrás, para que precisamente por lo mismo, que no se me vaya a marcar la bolita. Vamos a coger el foamy de color café, un cuadro. Esta parte es como muy normal, pero para la gente que no las haya hecho nunca, debe ser un poquito más grande que la bola. Y lo vamos a calentar lo suficiente. La manera que yo veo que si está caliente es si yo pongo el dedo por debajo. ¿Sí ven cómo se sube de una? Esa es la manera que yo sé que ya está suficientemente caliente. Entonces, ok, ya ahí está. Y antes de que se nos seque, vamos a estirar las partes. No lo vayan a estirar demasiado fuerte porque o si no se les va a romper.
y hay que esperar hasta que se seque. Hasta que se seque, no, hasta que se enfríe. Hay algunas bolas que son muy buenas porque tienen la rayita acá de la mitad, entonces al hacer el termoformado se te marca y sabes exactamente por dónde tienes que cortar. Desgraciadamente estas que yo utilizo no lo tienen, entonces me toca hacerlo al ojo. Entonces cuadro más o menos por dónde va la mitad de la bola. Estoy mirando este lado, estoy mirando este lado al mismo tiempo para saber más o menos por dónde va la mitad de la bola. Y marco con mi aguja. Esta es mi aguja. Esta es, mejor dicho, si ustedes me preguntan cuál es mi herramienta más adorada, esta es. Créanlo, ¿no? Esta es, con esto hago cantidad de cosas. La compré en una tienda de artesanías en Michaels, pero igual ustedes la pueden hacer. Esto es simplemente una aguja, traten de que no sea muy puntuda. Este es un tricito puntuda, pero pueden utilizar una aguja que no sea muy puntuda y utilizan un poquito de porcelanicrome o polymer clay y pueden crear su propia aguja. Y ya que tenemos nuestra bolita marcada, vamos a cortarla. Ok, ahí está. Y lo que voy a hacer es, normalmente cuando uno mete la pistola, esto te va a doblar y se te va a ver, si ves, hay que doblarlo un poquito, entonces te van a hacer unas marcas acá miedosas, no sé si las alcanzas a ver. Traten de que cuando van a empezar sea un lugar que ustedes van a garantizar que ahí va a haber pelo, en esta parte con seguridad va a haber pelo. No lo hagan como en esta área de la cara, esta es la parte de abajo de la cara, porque se les va a ver las rayas dobladas, y a menos de que tengan, no, inclusive si utilizan la pistola de la pistola de calor, esta es la pistola de calor para las personas que quieren que uno la prende y sale calor, está apagada, pero si utilizan esto les puede quitar las rayas, pero el problema de esto es que hace que el foamy se encoja y se les puede ver la bola de por debajo. Y apliquen bien poca silicona. Ver, ahí las tenemos. Ya está nuestra parte de atrás. Vamos a hacer la parte de adelante. Entonces lo mismo, vamos a calentar el foamy. Y cuando estemos haciendo, cuando lo tengamos así estirado, vamos a con el dedo ayudarle a darle la forma acá en la mitad. ¿Sí ven? Si no lo hacen le va a quedar una línea acá diagonal, entonces con el dedo es importante que le ayuden a terminar de dar la forma. Ok, creo que ya está más o menos seco. La ventaja de esto, no sé si alcanzan a ver, es como el foamy de la cabeza ya está, te va a mostrar más o menos dónde está, dónde empieza ese foamy. Lo que vamos a hacer es que con la aguja, en lugar de hacerlo exactamente donde va, que sería acá, lo vamos a hacer un tricito hacia acá, porque el calor de la silicona nos va a encoger el foamy. Ahí está. Y acá nuevamente lo mismo, por donde pensemos que va a haber el pelo, en caso de que hagamos algún error, vamos a meter la pistola y lo mismo, solamente una pequeña cantidad de silicona. No queremos que se nos formen bolas o que se riegue la silicona en ningún momento. Casi hago daño. Creo que ya está pegada y ya, ahí tenemos nuestra cabeza. Listo, fácil, ¿no? Normalmente corto las naricitas con este punch, no sé si lo pueden ver. Ay, no sé qué tamaño sea, la verdad, es pequeño. Y de un pedacito de estos que me ha sobrado la cabeza, de ahí corto el circulito. ¿Dónde la vamos a pegar? La vamos a pegar exactamente donde empieza la curvita, ahí en toda la mitad. Vamos a utilizar un poquito de pegamento instantáneo, no se requiere demasiado pegamento.
Luego que peguemos la nariz, vamos a asegurarnos que esté completamente seca el pegamento para que pegue bien. O sea que voy a volver en un momentico. Ahora que la nariz está completamente seca, vamos a empezar a marcar los ojos. Yo normalmente utilizo una aguja porque es mucho más fácil. Mucha gente utiliza un lápiz, pero el problema con el lápiz es que si los tratas de borrar puede generar una mancha. Así que la aguja es mucho mejor. No se va a ver y va a quedar mucho más fácil. Vamos a correr esto un poquito. Como yo ya expliqué cómo hago los ojos, voy a tratar de hacerlos aquí un poquito más rápido. Si necesitan alguna referencia, pueden ir al video anterior y ahí pueden ver todo con más detalle. Voy a empezar a marcar los ojos alrededor de la nariz. Así que voy a medir aquí un puntico en la derecha y luego mismo la misma distancia en la izquierda. Entonces lo que voy a hacer es voy a medir con mi aguja más o menos del tamaño que quiero hacer y lo voy a medir en el foamy para que quede más o menos proporcional. Yo normalmente lo exagero un poquito más para que quede mejor y voy a empezar a marcar. Como ya sabemos, Luna tiene los ojos en la parte de arriba como una curva, así que vamos a empezar a hacer la curvita en el foamy desde las dos partes donde marcamos, desde el principio hasta el fin. Y listo, ya tenemos nuestra curvita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la parte de abajo. La parte de abajo ya tiene una línea y un circulito. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en el ojo. Acá está. No sé si se alcanza a ver bien las rayitas, pero ahí están. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo en el otro ojo, ya que tengo la medida. Creo que los ojos me han quedado demasiado separados. A mí me gusta estarlos más juntos y esta es una de las razones por qué es bueno utilizar la aguja, que no se va a notar. Lo que puedo hacer es utilizar una pistola de calor. Se les voy a mostrar. Aquí la tengo. Esta es. La voy a prender en este momento para poderla utilizar. Listo. Y lo único que tengo que hacer es pasarle un poquito de calor por encima al foamy. Es un movimiento rápido, no demasiado tiempo porque se les va a encoger el foamy y listo, se ha borrado completamente lo que marcamos con la aguja. Ahora que ya los pinté bien más corriditos, voy a utilizar el pincel, no el más chiquito, sino el segundo, el que es un poquito más grueso, y vamos a rellenar toda la parte de adentro del ojo, con mucho cuidado para que no se nos vaya a dañar. Listo, ya lo tengo relleno. Voy a hacer exactamente lo mismo en el otro ojo y ya vuelvo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger el pincel que se nos había dañado, el viejito, y voy a utilizar el pastel y lo voy a pasar por la parte de arriba del ojo, solamente desde la mitad hasta la parte final. Si creen que está muy oscuro, pueden utilizar un color pastel más claro. No es necesario que quede perfecto porque lo vamos a retocar un poco más tarde, o sea que lo vamos a dejar así por ahora. Para pintar los irises vamos a utilizar un poquito de color verde, un poquito de color café. Vamos a hacer un puntico nomás. No quiero gastar demasiada pintura que no es necesario. Y también vamos a utilizar un poquito de amarillo, porque los ojos de Luna en varias fotos salen que son verdes con el fondo amarillo, pero en otras salen que son verdes con el fondo café. Entonces voy a tratar de hacer una mezcla entre estos tres colores. Ahora voy a marcar el iris con la aguja. A mí me gustan los iris un tricito más grande, entonces nuevamente voy a exagerar un poquito el tamaño del iris. Más o menos así. Si pueden ver la parte de abajo, no lo cierro. Si lo fuera a cerrar, quedaría completamente abajo. Pero no lo voy a cerrar. De esta manera el ojo no se ve tan exageradamente grande. Si ustedes hacen la pupila pequeña, con mucho espacio alrededor, tanto arriba como abajo, se va a ver el ojo gigante. Ahora lo que vamos a utilizar es nuestro pincel angular con un poquito de café. Lo vamos a mojar primero y le vamos a colocar pintura en la parte más larga del pincel, acá bien más o menos.
y luego las vamos a pasar un poquito por una superficie plana para quitarle el exceso de pintura y vamos a empezar a pintar alrededor del ojo. La pintura larga, la punta larga, perdón, debe estar mirando hacia afuera, la punta pequeña hacia el centro del ojo y empezamos a hacer todo el círculo del ojo. Debe quedar más o menos así. Voy a ponerle un poquito más de café hacia el centro para que se vea un poquito más oscuro y no tan blanco. Una vez tengamos este color base, este es nuestro color base, el cafecito claro, vamos a hacer el color verde del ojo. Y para hacer esto lo que voy a hacer es, voy a mezclar el verde, vamos a coger un poquito de verde y lo voy a ir mezclando con el café. Me debe quedar como un color verde militar, así más o menos, no sé si lo alcanzan a ver bien, y este es el que voy a utilizar y lo voy a aplicar en la parte de adentro del ojo. Para esto yo creo que es mejor utilizar el pincel delgado, no el súper delgado, sino el que le sirve nuevamente el gordito, porque lo que quiero hacer en este momento es hacer lineecitas. Entonces vamos a empezar a hacer líneas desde el extremo del ojo, del iris, hasta el centro. No completamente juntos porque queremos que se nos vea un poco de nuestro color base. Ahora lo que voy a hacer es voy a tomar un poquitico de amarillo, bien poquito, y lo voy a untar en la parte de abajo del ojo. Solamente necesitamos hacer un poquito de amarillo. Esto va a dar un poquito de luz al ojo para que se vea mejor. ¿Por qué en la parte de abajo? Porque normalmente la parte de arriba es más oscura debido a las pestañas. Cuando uno tiene pestañas, todo el mundo tiene pestañas, pero las pestañas hacen una sombra en el ojo y la parte de arriba es más oscura. Entonces ahora voy a tomar un poquito más de café, voy a oscurecer el verde y voy a tratar de oscurecer la parte de arriba del ojo. Ya que tenemos nuestro color base, los colores ahí, parece un moco, vamos a empezar a hacer más detalles. Esta vez vamos a utilizar el pincel delgadito y le vamos a echar bastante agua a nuestra pintura café. Es el mismo café que hemos utilizado para el borde. Lo hacemos más aguado para que sea más fácil mover. Y cogemos nuestro pincel, vamos a colocar pintura en la punta y vamos a empezar a hacer líneas desde el borde nuevamente hasta el centro, pero esta vez las vamos a hacer más espaciadas. Y también les voy a hacer unas poquitas verdes para que no se nos vaya a perder el color del ojo. Les puse muy oscura, les voy a aclarar un poquito. Debe quedar más o menos así. En realidad esto no tiene una técnica, simplemente es hacer rayas hasta que les guste cómo queda el ojo. Ahora voy a hacer exactamente el mismo proceso en el otro ojo y ya vuelvo. Ahora lo que voy a hacer es voy a coger el amarillo y para darle los visos que ella tiene cerca de la pupila, esta vez voy a hacer rayitas desde el centro hacia afuera, pero que no lleguen completamente hasta el borde, más o menos hasta la mitad. A mí no me gusta utilizar negro directamente, sino que trato de oscurecer algún color. En este caso, para hacer el borde del ojo, lo que voy a hacer es coger el café y oscurecerlo un poquito con negro. Más o menos así, sí, así me gusta. Y lo que voy a hacer es, con mucho cuidado, con el pincel bien delgadito, voy a empezar a bordear todo alrededor del iris.
Y finalmente con un pintapuntos mediano vamos a dibujar la pupila con negro. Esta vez sí vamos a utilizar un color negro completamente. Traten de que la pupila quede un poquito tirada hacia arriba. Voy a repetir el mismo proceso en el otro ojo y ya vengo. Ahora vamos a crear un color casi negro con el café y el negro, casi completamente negro, y le vamos a echar agua para que quede más líquida la pintura, y cuando ya esté líquida con el pincel delgadito vamos a bordear toda la parte de arriba del ojo con mucho cuidado. Esta parte la pueden hacer con un Sharpie si lo prefieren. Yo prefiero los pinceles, así que lo voy a hacer con el pincel. La idea es que quede más gruesecito arriba y cuando va hacia el centro de la nariz se vaya poniendo más delgado y no vayan a llegar completamente hasta la punta. Y en la parte externa del ojo, esa es mucho más gruesa porque vamos a medio simular las pestañas. Así más o menos nos debe quedar. Y lo que voy a hacer ahora es la parte de abajo, no la voy a hacer con el color oscuro, sino que voy a utilizar un café para que se vea más suave. Es lo mismo, vamos a aguar nuestra pintura que está aguadita, vamos a coger el pincel bien delgado y vamos a hacer el borde en la parte de abajo con mucha delicadeza y tratando de que no quede grueso. Este sí tiene que quedar más bien delgado. Vamos a hacer exactamente lo mismo, que no llegue completamente hasta la parte interna, pero que vaya hasta el exterior del ojo. Como podemos ver, la sombra que pusimos alrededor del ojo se ve extremadamente clara ya que está al lado del color negro. Así que lo que vamos a hacer es oscurecerla nuevamente un poquito utilizando exactamente los mismos colores que utilizamos antes. Esto también nos va a ayudar en el sentido de que cuando lo coloquemos encima del negro, el negro no se va a ver tan oscuro, sino que se va a ver un poco más como aplacado y se va a ver más delicada la pieza. Ya que tenemos los párpados del color que queremos, vamos a hacer la linecita que va entre el párpado, esa linecita que va. Y la vamos a hacer de un color café para que no se vea exagerada. Entonces la voy a marcar primero con la aguja para ver por dónde estoy dibujando. A mí me gusta primero marcar para no tener cosas inesperadas. Vamos a marcar la linecita con mucho cuidado y luego vamos a utilizar el color café con el pincel bien delgadito. No hay necesidad de hacerle mucha fuerza al pincel, porque si lo hacemos con mucha fuerza va a quedar una línea muy fuerte. Esta es simplemente pasarla bien delgadita y tratar de seguir la forma que tiene ella en el ojo. Ahí está, listo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro ojo. Ok, en este punto es donde tomamos la decisión. ¿La dejamos así o le hacemos pestañas? Personalmente, a mí me gusta dejarlas así. Me parece que se ven lo suficientemente bonitas. Pero les voy a mostrar cómo haría yo las pestañas. Además, Luna, si ustedes se fijan, las pestañas son realmente largas. Entonces es como una parte muy importante de la cara de ella. Así que las vamos a tratar de hacer. Para este paso es súper importante utilizar una pintura lo suficientemente aguada. Entonces voy a colocar bastante agua y simplemente voy a mezclarlo. Lo voy a mezclar con un poquito de negro porque no quiero las pestañas cafés, las quiero oscuras, pero no las quiero negras completamente. Vamos a mezclar un poquito de negro al café hasta que tengamos la tonalidad que nos guste, que sea cerca negro pero no negro. Y vamos a utilizar nuestro pincel delgadito para empezar a hacer las pestañas.
Bueno, entonces ahora las vamos a empezar a pintar y vamos a hacer exactamente el video que le dije en el tutorial anterior. Simplemente vamos a bajar y a subir, como en curva, no derecho sino en curva, bajar y subir. Y empezamos a hacerlas. No hay necesidad de colocar demasiada presión en el pincel. La idea es que las líneas queden delgaditas. Entonces, bajamos y subimos. Traten de hacerlo lo más rápido posible porque así van a quedar más naturales. Y seguimos haciendo lo mismo. Bajamos, subimos. Y simplemente es repetir y repetir. Coger más pintura y seguirlo haciendo. Y vamos a hacer unas hacia este lado. Exactamente lo mismo. Bajamos y subimos. En la parte interna del ojo no necesitamos hacer tantas pestañas, entonces con unas poquitas es suficiente. La mayoría van en la parte externa. Ahora vamos a hacer las pestañas de abajo exactamente lo mismo. Vamos a coger la pintura bien aguada y vamos a hacerlo esta vez al revés. En este caso sería subiendo y luego bajando. Y las pestañas que van en esta parte de abajo son aún más delgaditas que las de arriba internas. Entonces nuevamente no vayan a hacer demasiada presión en el pincel, lo más suave que puedan y solo hacer unas cuantas pestañas. No vamos a llenar completamente el ojo, solo unas cuantas. Y ya vamos a hacer un poquito de internas hacia el interior. Con unas 2 o 3 es suficiente. Noten qué tan poquita pintura estoy adicionando. Y listo, más o menos así se debe ver nuestro ojo. La verdad yo no utilizo mucho las pestañas porque es fácil cometer un error, colocar mucha pintura y dañar completamente el ojo. Así que prefiero el estilo anterior. Quiero que noten que no todas las pestañas van hacia la misma dirección. Hay varias que van hacia la dirección opuesta y esto hace que se vea más natural el ojo. Ahora vamos a empezar a las cejas. Así como expliqué en el video anterior, vamos a mirar la inclinación de las cejas y las vamos a empezar a marcar. Es muy importante ver la distancia de las cejas, qué tan separadas están del ojo. En el caso de ella, la distancia de la ceja es exactamente al tamaño del ojo, entonces vamos a medir y vamos a marcar más o menos acá. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer la inclinación y fijarnos dónde da la vueltica. En el caso de ella es al final de donde están las pestañas, entonces más o menos por acá. Y ya que tenemos las dos medidas, simplemente vamos a hacer la diagonal. Es una diagonal suave, no es una diagonal fuerte en su caso. Vamos desde la parte de la diagonal y una pequeña curva. Y empezamos a marcar la parte de arriba del ojo, más o menos teniendo en cuenta qué tan gruesa ella tiene las cejas. Voy a utilizar el pincel angular para pintar las cejas. Las cejas de Luna son realmente claras, así que voy a colocar como un color base el café claro. Esto es simplemente para tener la forma de las cejas y saber hacia dónde vamos a ir. Entonces vamos a empezar a rellenarla un poquito. Miren que no estoy colocando demasiada pintura, es solamente un poquito y voy a darle la forma general a la ceja con el pincel. Ahora para adicionarle más detalle vamos a hacerle los pelitos. La verdad la podríamos dejar así y se va a ver bella. Pero igual ya le hicimos las pestañas, hagámosle los pelos a las cejas. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el pincel bien delgadito,
La primera parte de los pelitos va hacia arriba en su caso, en el caso de Luna, y el resto de los pelitos van en forma recta. Así que los voy a empezar a dibujar en forma recta. No necesitamos dibujar cantidades de pelos, solamente con unos cuantos es suficiente porque lo único que queremos es dar la ilusión de que es peluda la ceja. Y luego le damos la pequeña curvita. Ahí está. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro ojo y ya vuelvo. Entonces ahora vamos a empezar a hacer la boca. Como les había dicho yo en el video anterior, la boca va a ir desde una pupila hasta la otra pupila. Entonces vamos a marcar de lado a lado. Y a mí me gusta hacerlo más o menos cerca a la nariz, porque es mi estilo, pero se las pueden hacer la boquita, sea más arriba o más abajo. Entonces voy a marcar acá, más o menos, y voy a marcar desde este punto hasta este punto. Y ahora vamos a hacer esta línea circular que vamos viendo acá en la foto. Entonces, nuevamente desde el punto vamos a hacer la linecita, todo con la aguja. No hay necesidad de hacerlo muy fuerte, marquen suave, es solo para referencia. Y ya le voy a dar la forma de los labios de la misma forma que hicimos en el tutorial anterior, donde explicábamos cómo hacerlo. Ahora lo que voy a hacer es utilizar el color carne y el pincel delgado para darle la forma a la boca que me gusta. Esto es simplemente una base. El color, como el color es realmente claro, no se va a notar mucho y es bien fácil de borrar en caso de que cometamos algún error. Aquí siento como que la hice demasiado abajo para mi preferencia, así que la voy a subir un tricito utilizando el color carne. Voy a hacer la parte de arriba más o menos acá. Sí, yo creo que acá me gusta. Y voy a terminar de hacer la boca y borrar la parte de abajo. Para borrar es súper sencillo, simplemente humedecemos un poquito de papel y lo pasamos por el foamy y listo. Como es color carne, se borra inmediatamente. Ahora voy a tomar el color rosado y el rojo, que es el que voy a utilizar para la boca. Estos son los dos que voy a utilizar. Si ustedes quieren un color más fuerte, uno más claro, lo pueden utilizar, pero este es el que yo normalmente utilizo. Y lo que voy a hacer es mezclar los colores hasta obtener la tonalidad que a mí me guste. Entonces, utilizo siempre el color carne como una base y le voy agregando un poquito de rosado o un poquito de rojo. Entonces, acá. Vamos a ver que se vea un poquito la combinación que voy a hacer. Entonces, tomo el rosado, tomo un trocito de rojo. Realmente no debiera hacer directamente en las coquitas, pero tengo pereza en este momento. Vamos a hacerlo acá. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a combinar el rosado claro con el carne hasta darle una tonalidad más natural porque ella no parece que tuviera mucho maquillaje. Y voy a empezar a pintar el labio superior con esta combinación de colores que acabamos de hacer. Voy a tratar de mantenerme en el color que hice color carne para que no cambie. Si consideran que es muy difícil para ustedes hacer los labios, simplemente tomen el mismo color que hicimos para la ceja y le hacen una curvita pequeña. No hay necesidad de que lo hagan de ojo a ojo porque se vería medio rara. Solamente un pedacito de labio pequeño se le vería bien. Listo, acá tenemos ya nuestro labio superior.
Ahora vamos a empezar a hacer el labio inferior y normalmente es un tricito más claro que el superior, así que le voy a agregar un poquito más de crema y lo voy a pintar. Bueno, y queda más o menos así. Noten que la diferencia entre los dos labios es mínima. Ahora para hacer la división entre los labios y que se note más, lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar rojo con un poquito de negro para oscurecerlo, no mucho. La idea es que tampoco se note demasiado. Vamos a empezar a pintar la curva. No tiene que quedar completamente derecha porque normalmente los labios están hechos de una cantidad de curvitas, entonces traten de que les quede más o menos irregular. Y voy a adicionar un poquito para las comisuras, o sea que me va a salir un poquito del tamaño de los labios. Voy a oscurecer un poquito el labio superior porque creo que me quedó demasiado claro. Listo, acá tenemos nuestra boquita ya terminada, algo sencilla, no nos vamos a complicar. Ahora le vamos a dar un poquito de color a las mejillas. Voy a utilizar un pedazo de algodón para hacer esto. Este pedacito lo voy a doblar y bueno, ¿dónde está mi color? Voy a utilizar el cuarto color. En este momento hay demasiado color en el algodón. Entonces en lugar de restregarlo en toda la cara, porque se va a ver como una mancha, lo que voy a hacer es dar golpecitos, varios golpecitos, así. De esta manera el color llega no tan fuerte a los cachetes. Voy a hacer lo mismo en el otro cachete. Y ya cuando tenga el color que quiero, lo que hago es, con un pedazo de algodón limpio, como este, ahí sí restriego y doy movimientos en círculo para terminar de difuminar los colores. Ya dependiendo cómo esté, ya decido si quiero echarle más o menos color a los cachetes. En este momento le voy a echar un poquito más de color del lado del leito. Ahora para terminar la carita vamos a utilizar un pintapuntos bien pequeño. En esta ocasión no nos tenemos que fijar en la foto, este es un toque personal. Lo que voy a hacer es que le voy a pintar un punto grande, pues no grande, grandecito en la parte de arriba y uno más pequeño en la parte de abajo. Pero nuevamente esto es un toque personal, lo pueden dejar con un solo punto, 2 puntos, 3 puntos, como les guste. Y para el otro lado vamos a hacer los punticos en la misma dirección. Y este es ya la carita ya terminada. Espero que les haya gustado. Como siempre voy a esperar sus comentarios. Sé que fue un tutorial extremadamente largo y no estamos acostumbrados a esto, pero espero que haya sido lo suficientemente claro como para que lo sigan. Ya el próximo tutorial lo que vamos a hacer, nos vamos a concentrar en el cabello, así que no se olviden suscribirse para que reciban la notificación. Nos vemos luego.